Buenos días, mi nombre es Verónica Hurtado Salazar, residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle, y el día de hoy se hablará acerca de un caso clínico. ¿Sí? Se presentará el caso, lo discutiremos, posteriormente lo abordaremos y hablaremos del tema en cuestión. Bueno, entonces para empezar, nosotros tenemos un niño de 4 años de edad. Él es originario y procedente de Guachené, Cauca. Su acompañante es su madre y dentro del motivo de consulta perdió la fuerza. Él ingresó a nuestro hospital el 1 de noviembre del 2024. Entonces, dentro de la enfermedad actual, lo que refiere la madre es que, hace 2 días previo al ingreso, el niño ha presentado síntomas respiratorios altos leves. Posteriormente, el 31 de octubre a las 17 horas, la madre refiere que el niño presenta una caída desde su propia altura, trauma en región frontal sin signos de alarma. Sin embargo, no había un familiar o un acompañante que estuvo presente en el suceso, por lo cual se desconocen ciertas características del mismo, y que ya para el 1 de noviembre el niño amanece con una hemiparesia izquierda, una afasia motora y cefalea leve. En realidad, pues sí hay que hacer una pequeña aclaración, es que en cuanto al interrogatorio no fue tan claro, sí, porque siempre se presentaban pues como diferentes versiones en cuanto al curso de la enfermedad. Dentro de los antecedentes del niño, en cuanto a los perinatales, es hijo de madre de 3 hijos de 27 años, el embarazo con preeclampsia debido a que fue prematuro a las 36 semanas y no se tiene pues como datos de los controles prenatales. Al nacer se requirió hospitalización por la misma prematurez, se desconoce pues antropometría. Dentro de los patológicos, craneosinostosis, sin embargo, el neurodesarrollo del niño normal. En cuanto a antecedentes farmacológicos familiares, alérgicos, quirúrgicos, niega. Inmunizaciones completas para la edad, traumatológicos niega, y en cuanto a los epidemiológicos, vive con su madre, con su papá, hermana mayor, en zona rural. Sin embargo, la casa en obra blanca, cuenta con todos los servicios y asiste a la guardería. No tienen mascotas. Estos fueron los signos vitales del ingreso, que pues en realidad estaban adecuados. Su antropometría también. Y al examen físico de ingreso pues se encontró la craneosinostosis, una dolicocefalia, también una abrasión y hematoma en región frontal. Y en cuanto a los hallazgos positivos también, pues tenemos el Glasgow 15 de 15, alerta, pupilas isocóricas, reactiva, pares craneales sin alteraciones. Sin embargo, un compromiso de la fuerza de las extremidades, siendo asimétrica, sin embargo disminuida, sobre todo en el lado izquierdo, siendo de miembro superior izquierdo de 3/5 y miembro inferior izquierdo de 2/5. Ya lo que es miembro superior derecho e inferior derecho 4/5. La marcha no fue evaluable debido a la hemiparesia. Hay limitación pues para la sedestación, y en ese momento pues los reflejos conservados, no presencia de signos de Babinski, ni signos meningios, ni Hoffman. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuáles fueron los diagnósticos presuntivos, el abordaje inicial? Y pues en realidad, debido a pues esa hemiparesia izquierda, la afasia motora, se consideró lo que es la enfermedad cerebrovascular isquémica. Por lo tanto, se hizo como urgencia una tomografía de cráneo simple con reconstrucción 3D. Sin embargo, en cuanto a su reporte, no se obtuvieron pues lesiones de aspecto agudo. Posteriormente, por parte de neurología, se solicitó una resonancia magnética simple, y por neurocirugía, que pues tampoco evidenció alteraciones en la tomografía, indicó toma de angioresonancia. El manejo inicial estaba sin bioral pues para la toma de la resonancia, líquidos de mantenimiento, paracetamol debido a la cefalea leve, se manejó también con omeprazol, y por indicación de neurología se inició ASA debido pues a la sospecha clínica inicial de una enfermedad cerebrovascular isquémica. En cuanto a los paraclínicos de ingreso, hemograma sin alteraciones, tampoco electrolitos, sin alteraciones hidroelectrolíticas,
Los tiempos del PTT levemente prolongados, sin embargo, no pues por encima ni siquiera de 2 veces de su valor normal. Función renal conservada, función hepática, también lo que es el perfil lipídico dentro de rangos de normalidad, perfil tiroideo normal y la PCR también normal. Se pidió interconsulta por oftalmología, en donde no encontró alteraciones, no encontró hemorragias intraoculares, sin papiledema, sin alteraciones de movimientos extraoculares, entre otros. En cuanto a la evolución del paciente, pues bueno, se tomó la resonancia de cerebro simple, en donde se encontró pues la dolicocefalia y el aracnoidocele grado 3, debido a que no se encontraron manifestaciones pues, o mejor dicho, hallazgos de isquemia que nos sugieran la LSB. Se suspendió la ASA, inicialmente por neurología se solicitó una biometría y estudios para trombofilia. Llama la atención que en cuanto a la evolución del paciente, tenía una pérdida progresiva de la fuerza, siendo el miembro superior izquierdo 2 de 5, ¿sí? Ya había disminuido, y ya la del miembro inferior, ya bilaterales sin fuerza, 0 sobre 5. Posteriormente también ya se fueron emparejando, sin embargo pues esto a veces es como un poco subjetivo, porque dentro de las evoluciones pues nos aparecen fuerzas superiores como inferiores 2 sobre 5, y ya teníamos arreflexia en las 4 extremidades. Ya con esto se empezó a sospechar de una cuadriparesia en estudio, entonces descartarse causas autoinmunes, ¿sí? Compromiso pues obviamente de la polineuropatía de motoneurona inferior, en donde se encontraron como diagnósticos diferenciales lo que es Guillain-Barré versus Miller-Fisher. Por lo tanto, debido a la clínica, se inició manejo empírico con inmunoglobulina endovenosa, 1 gramo por kilo día por 2 días. Inició el 2 de noviembre. Y adicionalmente se realizó una resonancia de columna cervical, dorsal y lumbrosacra, en donde se evidenció un refuerzo de las raíces anteriores de la cauda equina, lo cual es un hallazgo pues que se pueden visualizar en pacientes con Guillain-Barré. Dentro de su evolución, pues de todas maneras se tomaron infecciosos, los cuales salieron normales. Se realizó una punción lumbar, en donde se encontraba transparente, una glucosa en 65, proteínas 19.8, lo que sí una pleiocitosis a expensas de linfocitos en 8, y sin embargo panel meningio negativo, cultivo negativo. Posteriormente, ya para el 3 de noviembre, recordemos que el paciente ingresó el primero y ha tenido un deterioro neurológico progresivo rápido, presentó un deterioro respiratorio que inclusive se tuvo que realizar intubación orotraqueal, el paciente con ausencia pues de deglución, y en ese momento se tomó pues una radiografía de tórax en donde había sospecha pues entre una telectasia y una broncoaspiración. Por lo tal, de todas maneras se sospechó de una neumonía, se inició ceftriaxona, los hemocultivos fueron negativos, y posteriormente dentro de la UCI pues presentó una alza térmica el 10 de noviembre, donde nuevamente se inicia manejo con antibióticos FEPIM, en ese momento la procalcitonina en 1.37, pero pues esto ya fue dentro de la evolución del paciente con en realidad un curso en donde no tenía pues criterios para la extubación, debido a que no había reflejos protectores de la vía aérea. Sin embargo, para el 19 de noviembre se logró la extubación, se inició pues lo que es la progresión de la deglución, y con esto ya un traslado a pediatría general con una recuperación progresiva tanto de la fuerza de miembros inferiores como sus reflejos. Ya estando el niño estable, en proceso pues de recuperación, se toma una electromiografía el 4 de diciembre. En realidad se tomaron 2, sin embargo en la primera el paciente no colaboró, y en la segunda dentro de las conclusiones fue que es normal, sin evidencia electrofisiológica de polineuropatía ni de miopatía. Estas son las órdenes de egreso, pues se tuvo pues en cuenta un manejo integral con terapia físico-ocupacional y fonoaudiología, y dentro del examen neurológico de egreso, alerta, pupilas isocóricas, simetría facial, la fuerza muscular
fue de 3 sobre 5 miembros inferiores, o sea, se fue recuperando, y de 4 sobre 5 miembros superiores con unos reflejos normales. Entonces ya con esto empezaremos a hablar de lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que fue la principal sospecha diagnóstica de este caso clínico. El síndrome de Guillain-Barré también es conocido como una polineuropatía desmielinizante aguda o también como una parálisis ascendente de Landry, en donde se encuentra una afectación inflamatoria del sistema nervioso periférico. Tenemos que es la causa más común de parálisis flácida aguda, además que abarca un grupo de trastornos heterogéneos de inicio agudo y un curso casi siempre monofásico de naturaleza autoinmunitaria. Recordando lo que es pues la neurona, ¿sí? Dentro de la anatomía, entonces nosotros aquí tenemos el cuerpo, ¿sí? El soma de la neurona, lo que es el núcleo, las dendritas, y aquí pues ya viene todo lo que es el axón. En el axón pues nosotros tenemos que este va a estar recubierto por lo que es la mielina, ¿sí? Entonces los axones pues ayudan a crear estas redes cuya función es transmitir los mensajes de neurona a neurona, conocido pues lo que es la sinapsis. La mielina va a ser compuesta por proteínas y lípidos, los cuales se encuentran formando las vainas de mielina que están alrededor de los axones, y esto es lo que nos permite es proteger el axón, aislarlo y hacer hasta 100 veces más eficiente la transmisión del potencial de acción. En el sistema nervioso central, la mielina es producida por los oligodendrocitos, y ya en lo que es el sistema nervioso periférico es producida por las células de Schwann. Ya al final tenemos el terminal de los axones o botones sinápticos, los cuales se encuentran pues al final de los axones y están divididos en terminales, cuya función pues es la unión con otras neuronas y así poder realizar lo que es la sinapsis. En estos botones terminales se van a almacenar los neurotransmisores que van a estar almacenados en las vesículas. Ya entre cada vaina de mielina tenemos un espacio en donde se encuentra el nodo de Ranvier. Y esto es lo que se conoce como la conducción saltatoria del impulso nervioso. Entonces la principal función de estos nodos es facilitar la conducción y optimizar el consumo energético. Siguiendo pues con las características del síndrome de Guillain-Barré, tenemos que tener en cuenta que en realidad su diagnóstico y tratamiento puede ser complejo debido a que hay cursos heterogéneos, variantes, un diagnóstico diferencial extenso, también hay ausencia de métodos altamente sensibles y tratamientos limitados o costosos. Además, tenemos que puede ser potencialmente fatal, en donde están afectados pues principalmente lo que son los nervios periféricos y raíces nerviosas, y hay que tener en cuenta una fuerte asociación que se desencadena generalmente por infecciones debido a lo que es el mimetismo molecular, que es la similitud estructural entre antígenos codificados por genes diferentes. Tenemos que además, aparte pues de ser la polirradiculoneuropatía más común, se va a caracterizar por una rápida progresión de debilidad en extremidades y músculos faciales, teniendo pues una respuesta inmune anormal a un estímulo, y esta fue descrita desde la Primera Guerra Mundial por los neurólogos Guillain, Barré y Stroll, que los podemos encontrar a mano derecha en orden de mención. En cuanto a la epidemiología, en realidad es raro. Se habla de una incidencia entre 1 a 2 personas por cada 100.000 habitantes anualmente, y en niños es mucho menor, ¿sí? La incidencia se estima entre un 0.4 a 1.3 casos en menores de 14 años. Ya en cuanto a reportes de Civigil, en 2019 fue de 578 casos y en 2020 de 403 casos. También el 5% mueren incluso con tratamiento, el 20% no pueden caminar independientemente al cabo de un año, la mayoría alcanzan la máxima discapacidad en 2 semanas, sin embargo, posterior a ello, 2 a 4 semanas, ellos empiezan a resolver. Esto no puede pasar más allá de 4 semanas para hablar de síndrome de Guillain-Barré. El 20% pueden presentar insuficiencia respiratoria y requieren ventilación mecánica. La mortalidad está en un porcentaje del 3 al 10%, y también hay que tener en cuenta que se pueden presentar recaídas, ¿sí? En un 2 a un 5%.
Este es una publicación de Dinamarca en donde en realidad se tomaron los datos del registro nacional de los pacientes de Dinamarca menores de 16 años y un periodo de tiempo de 30 años de 1987 a 2016 en donde se tuvieron en cuenta 145 expedientes médicos, los cuales pues fueron analizados. Aquí se encontró una incidencia de 0.69 por 100.000 personas año, que es relacionado pues con lo que hemos dicho previamente. También se encontró que el punto máximo fue a los 2 años de edad, más frecuente en hombres que en mujeres, y que el 63% de los casos fue precedido de una infección. Ya en cuanto a datos de Colombia, tenemos que el síndrome de Guillain-Barré hace parte de esas enfermedades huérfanas que se notifican. Esta es la publicación del 2016 al 2023, en donde podemos ver pues una disminución de los casos entre el 2022 al 2023, pasando de 527 a 376. Sin embargo, pues siempre ha sido pues muy estable. Hay que pues analizar qué pasó aquí, que hubo una disminución. En cuanto a la etiología, como hemos mencionado, es un trastorno autoinmune. Se presenta una activación aberrante de la respuesta inmune adaptativa, entonces lo que tiene que ver con los linfocitos, tanto T como B. En realidad los mecanismos no se comprenden bien, sin embargo se habla que hay unos huéspedes genéticamente susceptibles y agentes ambientales que pues nos pueden desencadenar estos cuadros. También se ha encontrado pues esta relación con el sistema inmune debido a que en los casos de la fase aguda de la enfermedad las células reguladoras presentes están disminuidas y por el contrario aumentan después del tratamiento. Dentro de los factores de riesgo tenemos que cerca de 2 de cada 3 pacientes que desarrollan el síndrome de Guillain-Barré han padecido una infección a las 6 semanas previas a la aparición de los primeros síntomas. Y en cuanto a los microorganismos más frecuentemente asociados se encuentra lo que es Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus, virus de hepatitis E, Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr y virus del Zika. Al lado derecho nosotros tenemos una publicación que se realizó en 2016 en el New England Journal of Medicine, donde se observó cómo pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré existían pruebas evidentes de haber padecido previamente infección por virus del Zika en Colombia, ¿sí? Entonces por eso es súper importante cuando un paciente nosotros sospechemos clínicamente de este síndrome, preguntar pues si han tenido antecedentes de diarrea, infección respiratoria o fiebre, para respaldar pues también el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, especialmente si hay incertidumbre clínica sobre el diagnóstico. También se han encontrado otras asociaciones como los medicamentos biológicos en cuanto a las vacunas, lo que es influenza, herpes zóster y para SARS-CoV-2, y también cirugías recientes, ¿sí?, óseas o de los órganos digestivos. Sin embargo, pues se ha informado de un aumento muy pequeño del riesgo del síndrome de Guillain-Barré en cuanto a las vacunas, pero pues siempre los beneficios de la vacunación van a superar con creces estos riesgos. Para ir entrando en detalle acerca de la fisiopatología, nosotros debemos entender los diferentes subtipos de lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Tenemos que hasta finales de la década de 1980 se consideraba una entidad patológica única con un ataque inmunitario sobre los componentes de la mielina. Sin embargo, ya posteriormente aparece la clasificación que es la AIDP, que es la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, y lo que es AMAN, que es la neuropatía axonal motora aguda, que tiene que ver pues según el antígeno y los anticuerpos antiglucolípidos. Entonces, como vemos, dentro de los subtipos los ya mencionados, también encuentra la neuropatía axonal motora aguda y sensorial, el síndrome de Miller-Fisher, lo que es la neuropatía aguda autonómica y lo que es la encefalitis del tronco encefalo de Bickerstaff. Los dos grandes grupos, pues siempre generalmente es la desmielinizante y las axonales. Estas se diferencian como a través pues de estudios electrofisiológicos. Dentro de las axonales se encuentra AMSAN, que también puede comprender lo sensorial, y AMCBN, que tiene que ver con una neuropatía por bloqueo de la conducción motora aguda.
Por otro lado se encuentra la desmielinizante, que ya la hemos mencionado, que es esta AIDP. Tenemos que aproximadamente el 5% de los pacientes que inicialmente se les diagnostica el síndrome de Guillain-Barré pueden desarrollar posteriormente una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica de inicio agudo y deben recibir el mismo tratamiento pues que para la AIDP aguda. Tenemos que, como ya dijimos, basándose en gran medida en una combinación de características clínicas, electrodiagnósticas y morfológicas, se clasifican estos principales dos grupos, que es la IDP y la AMA, aunque también dentro de la neuropatía también se encuentra la AMSAN, en donde está la motora y sensitiva aguda. ¿Qué tenemos en cuanto a características clínicas? Lo principal es que, por ejemplo, es el compromiso de la mielina, ¿sí? Entonces, en la AIDP, pues si hay una desmielinización segmentaria con o sin degeneración axonal, y posteriormente pues la recuperación se da mediante la regeneración de las células de Schwann. Por el contrario, en la neuropatía axonal motora aguda y motora sensitiva, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay un engrosamiento del nódulo de Ranvier y una distorsión de la mielina. Sin embargo, los macrófagos van a invadir el espacio, pero van a dejar intactas las capas de mielina. Entonces, principalmente, lo que la diferencia es el compromiso no de las vainas de mielina. Entonces, en la IDP hay compromiso de la mielina y en las neuropatías, más que todo, hay compromiso del nódulo de Ranvier. Estos son los anticuerpos que se han visto involucrados, ¿sí?, en la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré y los diferentes subtipos, que van a estar dirigidos contra lo que son los gangliósidos. Recordando pues lo que son los gangliósidos, son unos glucoesfingolípidos, los cuales dentro de sus funciones principales está la mielinización, la integridad de los axones neuronales, la transmisión del impulso nervioso, el reconocimiento celular. Estos van a estar compuestos específicamente por ácido siálico, el cual va a estar unido a oligosacáridos que están en relación a galactosa y glucosa, ¿sí?, pero están en los nervios periféricos ocupando los nódulos de Ranvier. Entonces, dependiendo pues de los anticuerpos dirigidos contra los gangliósidos, pues van a estar presentes en las diferentes patologías que ya hemos dicho previamente debido a mimetismos moleculares, sobre todo entre gangliósidos el GM1 y lipopolisacáridos bacterianos. Por eso pues esta fuerte asociación con infecciones previas o también, por ejemplo, lo que son las vacunas, los biológicos, etc. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las variantes de la neuropatía axonal motor aguda, entonces podemos encontrar autoanticuerpos IgG contra los gangliósidos GM1, GD1A. En el caso, por ejemplo, de Miller-Fisher, está lo que es contra el gangliósido GQ1B, GT1A, y así, por ejemplo, podemos ver los diferentes anticuerpos presentes, que más que todo son los que ya les mencioné, en estas diferentes variantes, los cuales también pueden ser utilizados posteriormente para hacer un abordaje diagnóstico, sobre todo pues si tenemos dudas clínicas y que queramos pues esclarecer ciertas variantes. Aquí, en cuanto a la fisiopatología, entonces en el recuadro superior número A, tenemos lo que es la AIDP. Entonces aquí lo que sucede es que los autoanticuerpos se unen a los antígenos de mielina y activan el complemento, ¿sí?, lo que es el MAC, que es el complejo de ataque de membrana, y se van a activar a nivel de la superficie exterior de las células de Schwann, llevando a una degeneración de todo lo que es esta mielina, y ya posteriormente pues los macrófagos invaden la mielina y eliminan los restos de ella. Ya en lo que es AMA, ¿qué pasa? Es que estos autoanticuerpos se van a dirigir a los espacios entre las vainas de mielina en donde se encuentran los nódulos de Ranvier. Y tenemos que tener en cuenta que además de estar aquí estos nodos de Ranvier, están bien donde están unos canales de sodio dependiendo de voltaje. Entonces, al unirse los autoanticuerpos, pues se activa lo mismo el complemento, el MAC, y lleva a que desaparezca los canales de sodio y con esto también se dé el desprendimiento de la mielina. Entonces esto me va a llevar posteriormente a una falla en la conducción nerviosa y la debilidad muscular.
Finalmente, pues ya los macrófagos fagocitarán los axones lesionados. Característicamente, lo que es la IDP es la forma más común en Europa y Norteamérica, representando el 90% de los casos, y lo que es AMAN afecta principalmente a los axones de los nervios motores, como hemos visto, y va a ser la forma más común en Asia y América Latina, representando del 30 al 50% de los casos. En cuanto al abordaje diagnóstico, bueno, entonces primero pues la historia clínica, como siempre, es súper importante tener en cuenta que el diagnóstico es clínico. Entonces siempre cómo empezó el cuadro, si fue agudo, si fue progresivo, si ha tenido infecciones previas, etcétera. Cómo está ese examen físico, cómo están los pares craneales, empezando si hay alteración o no del estado de conciencia. También abordar si, por ejemplo, cómo están los reflejos, porque ya vamos a ver las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré, cómo está esa fuerza en las extremidades. Es importante pues excluir otros diagnósticos, otras causas de parálisis flácida, tales como infecciosas, metabólicas y electrolitos, debido a que en realidad es súper amplio estos diagnósticos diferenciales. Entonces, dentro de los paraclínicos iniciales que se deben tomar está el hemograma completo, la glucosa, electrolitos, función renal, enzimas hepáticas, tiempos de coagulación, y ya estudios más avanzados, lo que es la punción lumbar, la electromiografía más neuroconducción, neuroimágenes y los anticuerpos anti-GQ1B, que se pueden encontrar positivos hasta el 80 al 90% de los pacientes con síndrome de Miller-Fisher. Ya en cuanto a lo que es el abordaje diagnóstico y el tratamiento, nos vamos a basar en las guías producidas por la Academia Europea de Neurología, que fueron publicadas en el 2023, en donde podemos apreciar que está el doctor Peter Van Dor. Bueno, entonces aquí vemos pues el algoritmo que vamos a ir desarrollando para realizar este abordaje diagnóstico. Entonces, como podemos ver, hay diferentes clasificaciones, siendo la motora sensitiva la más común, de un 30 a un 85%, seguido de la motora del 5 al 25%. Ya vamos a ver otras variantes que se pueden encontrar del 5 al 10%. Y otras que vienen dentro del espectro de Miller-Fisher, que vienen de un 5 al 25%, lo que es el síndrome Miller-Fisher, y ya lo que es la encefalitis del tronco cefálico, que en realidad es muy rara. Y bueno, dentro de esto, como podemos ver, hay unos criterios diagnósticos para lo que es el síndrome Guillain-Barré motor sensitivo o motor, y otros criterios diagnósticos para lo que son las variantes. Entonces vamos a empezar de lo que es más típico, que son los criterios diagnósticos del síndrome Guillain-Barré, pero para la motor o motor sensitiva. Entonces van a tener sí o sí estas características requeridas. Una, que sea una debilidad progresiva en brazos y piernas. 2, que los reflejos tendinosos estén ausentes o disminuidos. Y 3, que se tenga un empeoramiento progresivo durante no más de 4 semanas. O sea, si después de 4 semanas el paciente persiste con este deterioro neurológico, nosotros ya no pensamos en que es síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuáles son otras características que nos pueden apoyar en el diagnóstico? La simetría relativa, ¿sí? Que en realidad los signos y síntomas sensoriales son leves o ausentes. Puede haber afectación de nervios craneales, puede haber disfunción autonómica, lo que es insuficiencia respiratoria, dolor en espalda o extremidades, y la historia de infección menor a 6 semanas. Entonces nosotros aquí pues también haciendo relación al caso clínico, nosotros vamos viendo que sí, que el paciente tuvo un evento de debilidad progresiva, ¿cierto? En miembros inferiores habitualmente es ascendente, sin embargo pues ya vamos a ver que hay diferentes variables. Lo de la simetría relativa sí nos genera, en realidad pues generó mucha controversia en cuanto al diagnóstico de este paciente, debido a que él sí tuvo siempre mucho más marcado la afectación del lado izquierdo, del hemicuerpo izquierdo.
Sin embargo, posteriormente se fue siendo pues como más simétrico y generando pues un compromiso global. Tuvo también lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que el paciente tuvo un deterioro respiratorio rápido, como vimos, ingresó el primero y ya el día 3 ya estaba intubado. Entonces, estas son características que nos pueden ayudar un poquito a dilucidar el caso clínico. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio? En cuanto a los hallazgos de laboratorio, tenemos el líquido cefalorraquídeo, entonces tener en cuenta que este se va a realizar especialmente cuando el diagnóstico es incierto o cuando es necesario excluir un diagnóstico alternativo. Generalmente nosotros podemos encontrar un aumento de las proteínas, una hiperproteinorraquia, en donde pues va a estar alterada pues esta relación albúmino celular. Entonces, como les digo, aumento de proteínas. Sin embargo, lo que es las células blancas van a estar normales o ligeramente aumentadas. Lo más común es que sean menos de 5 células por microlitro. Ya si son de 5 a 50 es raro, y si es mayor a 50 es muy raro. Siempre pues también tener en cuenta que las proteínas pueden ser normales durante la primera semana de la enfermedad y no va a excluir el síndrome de Guillain-Barré. Además, ya vamos a ver que posteriormente en el tratamiento, si se administra lo que es la inmunoglobulina, tanto el recuento de proteínas como el de las células pueden aumentar artificialmente después de su administración. En sangre, ¿qué laboratorios podemos pedir? Lo que son los autoanticuerpos, que son anti-GQ1 beta y anti-GM1, sobre todo para el diagnóstico de lo que es el síndrome de Miller-Fisher. O pues, por ejemplo, si nosotros no tenemos respuesta al tratamiento, podemos también utilizarlos para sospechar de alguna nodopatía autoinmune. Finalmente tenemos lo que es el electrodiagnóstico, entonces los estudios de conducción nerviosa, que pueden ser compatibles con polineuropatía. Sin embargo, también tener en cuenta que puede ser normal durante los primeros días de la enfermedad. Dentro de las características que se pueden encontrar en la electromiografía, en el electrodiagnóstico de un paciente de síndrome de Guillain-Barré, es la conservación o la preservación del patrón sural. Importante tener en cuenta que el electrodiagnóstico no se requiere para el diagnóstico, sin embargo es útil para respaldarlo. No va a tener un impacto en lo que es el tratamiento y puede ser normal si se realiza en un curso temprano de la enfermedad o un síndrome de Miller-Fisher. Revalidará pues si tiene una polirradiculoneuropatía o un AMAN, y pues nos va a ayudar a lo que habíamos dicho, diferenciar qué subtipo es, ¿sí? Ya sea desmilizante, axonal, cómo está su extensión, cómo está su ubicación y su pronóstico. ¿Qué vamos a encontrar en la electromiografía y neuroconducción? Pues las velocidades de conducción reducidas, amplitudes evocadas sensoriales y motoras también reducidas, una dispersión temporal anormal, y también podemos encontrar bloqueos parciales de la conducción motora. Otras ayudas diagnósticas se encuentra la resonancia magnética, que sirve para excluir otros diagnósticos, por ejemplo un SB, como fue en el caso de nuestro paciente, que nos ayudó para diagnósticos diferenciales, además que SB fue la primera sospecha diagnóstica, también para descartar inflamación o malignidad. Lo que es la resonancia de cola de caballo y realce de la raíz lumbar tiene una sensibilidad del 83%, que como vimos en nuestro paciente, fue positivo y fue una característica importante al resaltar. La ecografía de los nervios periféricos pues se ha ido implementando poco a poco debido a que es menos costoso y es práctico. Sin embargo, pues recordemos que todo lo que tiene que ver con ecografías es operador dependiente. Sin embargo, lo que tiene que ver con el agrandamiento de la raíz cervical se puede ver en las primeras etapas del síndrome de Guillain-Barré, lo cual también puede ser útil para apoyar el diagnóstico. Ya entrando en materia acerca de las variantes del síndrome de Guillain-Barré, pues van a haber unas variantes regionales que se van a ubicar dependiendo de dónde está su ubicación. Entonces, por ejemplo, tenemos la faringeo cérvico-braquial. También podemos tener debilidad facial bilateral con parestesias en miembros inferiores, la paraparética y la puramente sensorial.
Ya en cuanto a lo que son otras variantes como es el espectro del síndrome de Miller-Fisher, pues se encuentran dos, el síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff. En cuanto a la MFS, pues típicamente se encuentra oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Sin embargo, podemos encontrar formas incompletas de esta o una superposición entre el síndrome Guillain-Barré motor o motor sensitivo clásico y el síndrome Miller-Fisher. Característicamente, igual las proteínas van a estar elevadas y las células disminuidas, así pues como las características requeridas para los cuadros más típicos. Ya en cuanto a la encefalitis del tronco encefálico, en realidad es muy rara y se puede encontrar, además de la oftalmoplegia, la ataxia, también podemos encontrar signos piramidales y la alteración de la conciencia, lo cual hace aún más difícil el diagnóstico. Y en la resonancia podemos encontrar cambios de la sustancia blanca. Cuando se sospecha de estas variantes, pues es importante la toma de los anticuerpos contra el gangliósido GQ1B que nos pueden dilucidar un poquito más el cuadro. Aquí pues una muestra de estas variantes que hemos hablado. Entonces tenemos la clásica, la motor sensitiva, en donde pues hay compromiso de todo el cuerpo o puramente el motor. La paraparética, pues que solo va a comprometer los miembros inferiores, teniendo un componente tanto de parestesias como de debilidad. La faringocérvico-braquial, que solo pues comprende estas zonas y tiene también tanto compromiso motor como sensitivo. Tenemos por ejemplo la parálisis facial bilateral con parestesias, ¿sí?, en las extremidades, o por ejemplo puramente sensorial, o lo que ya es el síndrome Miller-Fisher, porque va a tener ataxia, que puede tener esa oftalmoplejía, y pues ya la BBE, que es de las más complejas, en donde sí podemos tener alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Y esos signos de piramidalismo. ¿Qué nos hace excluir pues el diagnóstico? Hay ciertas características como la debilidad asimétrica que sea marcada y persistente. Entonces, como mencionaba, aunque inicialmente nuestro paciente sí fue pues como muy marcado esa asimetría, posteriormente se hizo relativa y posteriormente, por decirlo así, se corrigió y ya fue como muy global, no fue persistente. Que sea una disfunción respiratoria grave al inicio con una debilidad leve en las extremidades, que no explicaría pues esa insuficiencia respiratoria. Que se tengan signos sensoriales predominantes al inicio, ¿sí? A menudo se producen pues lo que son las parestesias con debilidad de leve, que tenga fiebre al inicio del cuadro, o que por ejemplo el nivel sensorial o las respuestas plantares extensoras sean importantes, que en lugar de que se presente arreflexia o hiperreflexia haya una hiperreflexia, aunque la hiperreflexia inicial tampoco va a excluir el síndrome de Guillain-Barré, que se tenga una disfunción de vejiga intestino, pero pues tampoco va a excluir el síndrome de Guillain-Barré, que se tenga dolor abdominal, vómitos, nistagmus, alteración del estado de conciencia, excepto pues en BBE, y en el análisis de sangre de rutina, pues que sean anormales, que nos indiquen más otros diagnósticos, o que por ejemplo tengamos una pleocitosis importante en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo superior a 50, de células mono o polimorfonucleares. Otra cuestión es que no se tenga empeoramiento posterior a 24 horas, o que sea un empeoramiento muy lento pero leve, o que por el contrario sea un empeoramiento continuo más allá de las 4 semanas. Es importante pues en estos pacientes medir escalas de discapacidad, de calidad de vida. Entonces dentro de estas escalas de discapacidad tenemos las escalas de GBS, DS y de IROS, que nos ayudan pues a ver cómo está su funcionalidad, la calidad de vida del paciente, y también nos va a ayudar a hacer un seguimiento efectivo del progreso del paciente. Y no olvidarnos pues de la calidad de vida de estos pacientes, debido a pues que esto tiene un fuerte impacto, ¿sí?, en la vida de ellos. Entonces podemos utilizar cuestionarios como lo que es el PETS-QL. Aquí pues tenemos esta escala de discapacidad, que es la más utilizada para síndrome Guillain-Barré, en donde tiene 7 puntos, que va desde 0 a 6. Entonces, yendo desde 0, un paciente sano, 6 la muerte, pasando por ejemplo cuando es 1, que son síntomas menores y el paciente inclusive es capaz de correr. 2, es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero es incapaz de correr. 3, es capaz de caminar
en un espacio abierto con ayuda y no puede pues caminar sin ayuda. El 4 ya es incapaz de caminar, incluso con ayuda, y ya se va a encontrar en silla de ruedas o postrada en una cama. Y el quinto es que ya incluso requiere ventilación asistida durante al menos pues durante la mayor parte del día. Y el 6 es pues que el paciente ya fallece. El diagnóstico diferencial, como hemos dicho, es muy amplio, entonces podemos ir desde causas del sistema nervioso central, inflamaciones, inflexiones, ¿sí? de también pues del cerebro, de todo. Entonces, por ejemplo, una mielitis transversa aguda, una neuromielitis óptica, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, malignidad, no olvidarlo, que tengamos, por ejemplo, compresiones, ya sea por un hematoma, abscesos, hernias, tumores, un stroke, deficiencias, por ejemplo, de vitamina B12, otras causas como por ejemplo la mielitis aguda flácida, que venga de las raíces nerviosas, infecciones por citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, varicela zoster. También podemos encontrar otras causas, ¿sí? Metabólicas, hipotiroidismo, hipoglicemia, porfiria, deficiencias de vitaminas como vitamina B1, vitamina B12, por toxinas, no olvidarlo, vasculitis, por ejemplo de la unión neuromuscular, lo que es miastenia gravis, intoxicaciones por órganos fosforados, también, por ejemplo, dentro de las causas localizadas pues en el músculo, alteraciones electrolíticas, metabólicas, como ya hemos visto, la hipomagnesemia, una hipocalemia, ¿sí? Una hipofosfatemia, miopatías inflamatorias, rhabdomiólisis, también enfermedades mitocondriales, y también pues dentro de los diagnósticos diferenciales, lo que son los desórdenes funcionales o pues conversivos. En cuanto al ingreso a UCI, pues tenemos que es importante esta escala, que es el índice de insuficiencia respiratoria Erasmus, GBS modificado, en donde pues es un modelo pronóstico en el momento del ingreso hospitalario del paciente que sospecha con síndrome de Guillain-Barré de que va a requerir ventilación mecánica. Entonces va entre, por ejemplo, los días entre el comienzo de la debilidad y el ingreso al hospital. Entonces, por ejemplo, entre menos días lleve del inicio de los síntomas, pues es mayor el riesgo de requerir ventilación mecánica, siendo menor a 3 días, por ejemplo, de 2 puntos, lo que es la debilidad facial y o vulvar al ingreso hospitalario, en donde, por ejemplo, pues el riesgo de ventilación mecánica pues va a ser mucho mayor en pacientes que tengan este compromiso. Y también pues el puntaje total del MRS, el ingreso hospitalario, entonces donde se van a ver cómo están todos sus reflejos y también se van a dar puntuaciones. Ya dependiendo de esto, pues se los dividen bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, siendo mayor a 5 el puntaje, o de 3 a 4 riesgo intermedio, que van a requerir mayor riesgo pues de ventilación mecánica, y con eso pues tomar diferentes conductas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este MGRIS score, también teniendo en cuenta factores de riesgo de la presentación, entonces lo que decíamos, menor a 7 días de los síntomas, que tenga, por ejemplo, la escala de discapacidad GBS con un grado mayor a 4, que, por ejemplo, el paciente tenga función hepática alterada, bueno, haya debilidad para todo lo que tenga que ver con la flexión del cuello, etcétera, o parámetros clínicos como, por ejemplo, una capacidad vital forzada menor a 60, que tenga riesgo pues de una aspiración o una inestabilidad autonómica. Entonces se va a tener todo esto en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos una escala, un score MGRIS mayor a 25 al 30, mayor al 70% pues de riesgo de ventilación mecánica, dentro de los factores de riesgo tenga 4 a 6 puntos positivos, o que tenga algún punto positivo de las características clínicas, pues es un paciente que va a requerir monitorización en UCI. Y pues si ya nosotros vemos diferentes parámetros, una capacidad vital forzada menor a 10 mililitros por kilo, disfunciones vulvares, ¿sí? Con riesgo de aspiración, pues es un paciente que va a requerir la intubación. Sin embargo, pues es importante mencionar que estos pacientes requieren una monitorización continua muy cercana.
Bueno, ya en cuanto al tratamiento, hay dos opciones de tratamiento, lo que es la plasmaféresis y lo que es la inmunoglobulina. Entonces, en cuanto a la plasmaféresis, dentro de las indicaciones es iniciar lo antes posible, sobre todo en esos pacientes que no pueden caminar sin ayuda, que ya sería dentro de la escala de discapacidad grado 3 o más, y dentro de las 4 semanas desde el inicio. Otras indicaciones es que se debe realizar 4 a 5 intercambios durante 1 a 2 semanas con un volumen intercambiado total de 12 a 15 litros en pacientes con esta discapacidad grave, y 2 intercambios, por ejemplo, en los pacientes que pueden caminar sin ayuda, pero pues que no pueden correr dentro de las 2 semanas desde el inicio de la debilidad. Otras indicaciones, 4 a 5 recambios en 1 a 2 semanas en pacientes que aún pueden caminar, pero que en realidad el curso ha sido pues como muy rápido, una progresión muy rápida. En quienes no se va a recomendar, ni en los pacientes que tengan una afectación muy leve y aparte es estable dentro de las primeras 2 semanas, o en los pacientes con afectación leve que aún sigue leve en las 2 a 4 semanas desde el inicio de la debilidad. En cuanto a efectividad de la plasmaféresis, pues este es una revisión Cochrane en donde se evaluaron 649 pacientes y se comparó pues lo que es la plasmaféresis versus la terapia de soporte, en donde se encontró a favor de la plasmaféresis pues una disminución en el tiempo hasta recuperar la capacidad de caminar con ayuda, también en el tiempo hasta el inicio de la recuperación motora, en el tiempo para recuperar la marcha sin ayuda, se disminuyó la necesidad de la ventilación mecánica, también la probabilidad de recuperación total de la fuerza motora al año y las secuelas motoras severas al año también disminuyeron. Que se encontró que es más eficaz en los primeros 7 días, sin embargo, también hasta los 30 días después del inicio también se encontró muy eficaz. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vamos a ver esas diferencias, que por ejemplo lo que es la plasmaféresis puede estar indicado hasta las primeras 4 semanas del inicio del cuadro. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, pues en realidad tiene bastantes efectos, entonces lo que hace es una modulación de toda esta síntesis de estos anticuerpos por las células B, también neutraliza estos autoanticuerpos, inhibe lo que es la activación de este complemento, me inhibe también la actividad de los macrófagos, me inhibe lo que es la maduración y activación de estas células presentadoras de antígenos, me regula todas estas citoquinas proinflamatorias y me inhibe todas estas células citotóxicas como las natural killers. Dentro de las indicaciones son similares pues a la plasmaféresis, con la diferencia en que, por ejemplo, se puede iniciar lo antes posible en los pacientes que no pueden caminar sin ayuda, o sea, lo que habíamos dicho con la plasmaféresis, más allá del grado 3, pero si todavía se encuentra dentro de las primeras 2 semanas desde el inicio de la debilidad. Entonces, como vemos, contrario a la plasmaféresis, que es hasta las 4 semanas. En cuanto a la dosis, pues se habla de un tratamiento estándar de 0.4 gramos kilo día durante 5 días. Y en los pacientes con mal pronóstico, después de terminar estos 5 días, en realidad no está recomendado un siguiente ciclo. Las indicaciones son similares, ¿sí? A lo de la plasmaféresis, sin embargo, pues como ya les mencioné, dependiendo pues del tiempo de inicio de la debilidad, y no va a estar recomendado pues en los pacientes muy levemente afectados y que no han tenido pues como una progresión como tal. En cuanto a la comparación de la eficacia entre lo que es la inmunoglobulina y la plasmaféresis, se han realizado diferentes publicaciones en donde en realidad no se ha encontrado que una sea más eficaz que la otra, sino que más que todo va a depender del sitio en donde nos encontremos, del hospital en donde nos encontremos, debido a que, por ejemplo, el tratamiento con la inmunoglobulina fue menos interrumpido, por decirlo así, que con la plasmaféresis, o generalmente pues en cuanto a la inmunoglobulina se asocia con pocos eventos adversos y está disponible en la mayoría de los hospitales. Por el contrario, en cuanto a la plasmaféresis, pues requiere instalaciones especiales, buen acceso intravenoso y tiene una tasa de eventos adversos un poquito más alta, ¿sí? Entonces, como tal, para dejar claro, no hay diferencias en cuanto a efectividad, no has encontrado que una es más efectiva que la otra, y ya su uso pues va a depender de la situación en que nos encontremos.
En cuanto al uso de las dos, en realidad tampoco está aprobado, sí, que por ejemplo sea la plasmaféresis y posteriormente la inmunoglobulina. En realidad no hay estudios que respalden este manejo ni que esto genere mayor efectividad de las terapias. Siempre pues no olvidarnos del manejo integral, entonces siempre pues tener en cuenta lo que es ir de la mano con fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, ¿sí? En donde se recomienda iniciar todas estas terapias durante la fase aguda y que inclusive cuando se envíen ambulatorias puede ser más de 6 meses debido a que la función puede seguir mejorando durante muchos meses después de la enfermedad aguda. Listo, entonces, ¿qué busca esta rehabilitación? Prevenir el desacondicionamiento, ayuda a mejorar las habilidades de independencia, reduce la fatiga, nos ayuda con el manejo del dolor y también siempre tener en cuenta el apoyo psicológico, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos nombrado, tener en cuenta que el enfoque multidisciplinario es la piedra angular en la fase aguda para prevenir las complicaciones y así también facilitar la recuperación. En cuanto al tratamiento del dolor, ¿sí? No olvidarnos de ellos. Entonces, por ejemplo, los gabapentinoides, lo que es la gabapentina y la pregabalina como primera línea, ¿sí? Al igual que los antidepresivos tricíclicos, antes de utilizar pues la carbamazepina. Y también otros manejos de primera línea está lo que es la duloxetina o venlafaxina. De segunda línea, los opioides. Esto pues lo que les he mencionado aquí se resume para que también lo tengan en cuenta. Entonces menos de 2 semanas del inicio de la debilidad, entonces podemos considerar lo que es la inmunoglobulina así como la plasmaféresis a las dosis pues que ya les dije. Entonces la inmunoglobulina 0.4 kilodía por 5 días, la plasmaféresis pues también se lo puede recomendar un total de 12 a 15 litros por palma, aproximadamente 4 a 5 recambios. Y pues ya posterior a esto, ¿sí? Si ya pasan las 2 semanas no está tan indicado pues el manejo de la inmunoglobulina, ¿sí? Tanto pues porque no se encuentra pues como una adecuada eficacia. Sin embargo, pues la plasmaféresis puede irse hasta las 4 semanas. Si a pesar de este manejo el paciente no mejora o continúa empeorando, entonces por ejemplo ya pensar en diferentes diagnósticos diferenciales. Terapias emergentes que todavía no están aprobadas, sin embargo ahí están presentes y puede que en un futuro las tengamos como opciones terapéuticas. Tenemos los inhibidores del complemento C5 y C1Q. Entonces tenemos dentro del inhibidor del C5 el eculizumab, en donde encontramos un estudio en fase 2 en Japón, en donde se encontró que incluso posterior a este manejo pacientes pudieron correr a los 6 meses. Tenemos otro que son los inhibidores del receptor del fragmento cristalizable neonatal, que lo que hace es acortar la vida media de los autoanticuerpos, también estamos en estudios. Y la otra es la inmunoglobulina hipersialilada, que tiene mayor capacidad antiinflamatoria, hasta 10 veces mayor que la actual. Dentro de las complicaciones que podemos tener presentes en el síndrome de Guillain-Barré está lo que es el choque, ¿sí? Las arritmias cardíacas, el delirium, la depresión, la retención urinaria, la constipación, pues también asociado pues a todo lo que tiene con esta inmovilidad, así como úlceras corneales, también las úlceras por presión, hiponatremia, deficiencia dietaria. Entonces pues con esto tener en cuenta siempre el manejo integral, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los aspectos básicos necesarios para el paciente. Ya en cuanto al seguimiento y pronóstico a largo plazo, nosotros tenemos que se debe hacer un monitoreo continuo, lo cual es esencial para realizar un seguimiento regular para evaluar la recuperación, detectar las secuelas, utilizando siempre un enfoque multidisciplinario que incluya pues neurología y los terapeutas. Siempre un impacto de la intervención temprana, entonces entre más rápido nosotros saquemos, mejor va a ser el pronóstico de este paciente. Y nunca olvidar siempre las consideraciones psicosociales, ¿sí? El apoyo emocional y psicológico es crucial, debido pues que esta patología nos puede enfrentar a situaciones de ansiedad o depresión en los niños, lo que requiere pues una atención integral en su proceso de recuperación. Y para finalizar les traía esta frase, y es que muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus tejidos se están desarrollando.
A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Muchas gracias.